Hola, mi nombre es Julio Rojas y le doy la bienvenida al video tutorial número 16 sobre el curso del sistema SmartCont. En esta ocasión le voy a mostrar cómo realizar la configuración correspondiente para poder obtener los informes de la resolución 49. También le voy a mostrar cómo obtener esos informes. Empecemos. Antes de empezar, quiero aclararle que estos son los reportes de la resolución 49 que tiene disponible SmartCont. Balance general, estado de resultado, flujo de efectivo, cambios del patrimonio neto. SmartCont no tiene en esta versión para emitir el informe del cuadro de revalúo. Eso se estará desarrollando y se lanzará en la próxima versión. La próxima versión tendrá otras novedades también que le voy a estar explicando más adelante. Entonces solo quería aclararles sobre este punto. También recuerdo que al principio de los primeros videos le había comentado de que la resolución 49 no iba a estar disponible en esta versión de SmartCont. Pero finalmente se decidió desarrollar y también incluir esos reportes de la resolución 49 en esta versión para que usted pueda tener más completo el sistema. Entonces ahora vamos a empezar con lo siguiente. Antes de emitir los reportes es importante realizar las parametrizaciones de las cuentas contables para que puedan los reportes de la resolución 49 obtener los montos correctos en cada grupo. Y para cada tipo de reporte la parametrización es diferente. Entonces vamos a empezar con la parametrización para emitir el reporte del balance general. Todo parte de aquí. SmartCont tiene de forma predeterminada el plan de cuentas de la resolución 49. Usted ya no va a cargar ninguna cuenta, o por lo menos este listado de cuentas de la resolución 49 se pudo extraer del archivo de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, como usted podrá ver, aquí están todas esas cuentas exactamente como están en ese archivo que se encuentra en la página de la SED. Estas son las cuentas originalmente de ese archivo que ya se importaron en SmartCont. Si de por ahí hay una situación en la cual usted necesite otra cuenta contable en el plan de cuentas de la resolución 49, SmartCont le permite crear más cuentas, pero eso ya va a depender netamente del usuario. De momento yo solo quiero aclararle de que este plan de cuentas se importó exactamente del archivo que está en la página de la SED para poder facilitarle el trabajo. Entonces vamos a partir de ahí. El plan de cuentas de la resolución 49 ya está disponible en SmartCont y por cada empresa que usted vaya creando también el sistema va copiando de la empresa 1 este plan de cuentas. Segundo paso. El plan de cuentas normal tiene un campo aquí llamado cuenta resolución 49. Entonces lo que hace SmartCont es enlazar cada cuenta de su plan de cuentas con una cuenta de la resolución 49. Le reitero que también SmartCont tiene un plan de cuenta de forma predeterminada que va a depender de usted editarlo. Eso ya le había comentado en videos anteriores. Pero la ventaja que tiene con este plan de cuentas es que todas las cuentas de este plan de cuentas ya tienen enlazadas las cuentas de la resolución 49 como corresponde. Todos los enlaces son correctos porque este plan de cuentas se hizo justamente en base al plan de cuentas de la resolución 49. Si usted necesita crear otra cuenta contable, debería de tener en cuenta esta parte. En el caso de que usted vaya a utilizar los reportes de la resolución 49. Obviamente, este campo lo único que le pide SmartCont es que no quede vacío. Este campo no puede quedar vacío, pero va a depender de usted si es que necesita emitir los informes de la resolución 49. En el caso de que usted no necesite emitir esos informes,
entonces es irrelevante la cuenta que usted pueda llegar a asignarle a las nuevas cuentas que vaya creando en su plan de cuentas. Entonces volvamos al balance general. ¿Qué es lo que logramos con esto? Con esto lo que estamos logrando es enlazar el plan de cuentas normal con el plan de cuentas de la resolución 49. Y esto ayuda a poder emitir el informe del balance general según la resolución 49. Como ejemplo, yo tengo muchos asientos cargados, tengo en el ejercicio 2018 y 2019 para mostrarle todos los informes de la resolución 49 con datos para que pueda explicarle mejor. En este caso voy a emitir el balance general. El ejercicio actual es 2019 y el ejercicio anterior 2018. Tipo de reporte. Lo voy a dejar original. El original es el reporte en el formato de la resolución 49. Y después le voy a explicar para qué sirve el reporte detallado. Entonces genero mi balance general según la resolución 49 y me trae los datos. Este es el resultado de haber enlazado mi plan de cuentas normal con el plan de cuentas de la resolución 49. Porque en este reporte todas estas cuentas que usted puede ver son las cuentas patrimoniales correspondientes al plan de cuentas de la resolución 49. Y para poder recuperar los montos correctos, cada cuenta que usted puede ver aquí debió estar enlazado previamente con su plan de cuentas normal. Entonces, ese es el primer paso. Realmente la parametrización para emitir el balance general y el estado de resultado es muy sencillo y solamente se requiere hacer eso. Si usted va a utilizar exactamente el plan de cuentas que ya viene de forma predeterminado en el sistema, no va a tener que cambiar ninguna parametrización porque los parámetros ya están correctos, las cuentas ya están enlazadas correctamente, y esa es una ventaja que le da SmartCont para poder agilizar este procedimiento. Voy a cerrar este reporte y ahora le voy a mostrar para qué sirve el tipo de reporte detallado. El tipo de reporte detallado le trae todas las cuentas del plan de cuentas de la resolución 49, pero también le trae por cada cuenta un detalle de las cuentas que están enlazadas de su plan de cuentas normal. ¿Para qué existe este reporte? Este reporte se hizo para que en el caso de que usted quiera manipular esa configuración, obviamente se puede equivocar en algún momento, tal vez pudo haber enlazado, tal vez le pudo haber asignado a su nueva cuenta de su plan de cuentas una cuenta de la resolución 49 que no correspondía. Entonces usted con este reporte va a poder verificar que dentro de la cuenta, por ejemplo, recaudaciones a depositar de la resolución 49, está agrupada la cuenta recaudaciones a depositar de su plan de cuentas normal. Entonces, estos son los orígenes de donde el sistema recupera los montos para mostrarle en el balance general de la resolución 49. Y usted va a poder corregir sus errores fácilmente en el caso de que haya enlazado mal las cuentas. Por ejemplo, aquí en bancos podemos ver que los registros que están en color azul son las cuentas contables del plan de cuentas normal. En este caso tenemos la cuenta bancos de la resolución 49 y está enlazada con la cuenta bancos del plan de cuentas normal. Habitualmente se crean por cada cuenta corriente de la empresa, se crea una cuenta contable. Una cuenta contable que es subcuenta de la cuenta bancos. En ese caso, si usted hace eso, aquí debería demostrarle esas cuentas contables que representan cuentas bancarias. Entonces podría tener 5 cuentas bancarias, 5 cuentas contables, perdón, que representan cuentas bancarias y todas deben ir agrupadas a la cuenta bancos de la resolución 49. Entonces por cada cuenta bancaria usted verá aquí los saldos de cada una de esas cuentas.
y es muy práctico para poder corregir los errores del enlace erróneo, y eso va a depender de usted. Entonces es solamente una opción en el caso de que usted no esté seguro que haya configurado bien las cuentas, puede utilizar este reporte detallado. Le expliqué de una forma muy explícita porque todos los reportes que vamos a ver más adelante también tienen la misma funcionalidad, y más adelante le voy a explicar de una forma más rápida. Perfecto. Ahora vamos a continuar viendo cómo yo puedo emitir el reporte de estado de resultados. Si yo ya enlacé bien las cuentas del plan de cuentas normal con el plan de cuentas de la resolución 49, eso también me permite emitir el reporte del estado de resultados. Entonces es muy similar al reporte del balance general. Voy a ingresarle ejercicio actual 2019, ejercicio anterior 2018, tipo de reporte original, y aquí yo puedo ver el estado de resultados. Entonces la configuración para obtener este reporte es igual a la configuración para obtener el balance general. Si ya le asigné a todas las cuentas de mi plan de cuentas normal la cuenta de la resolución 49 correspondiente, entonces ya puedo emitir este reporte. Y en el caso de que usted haya manipulado esas cuentas, en el caso de que usted haya creado más cuentas y no está seguro de haberle asignado correctamente la cuenta de la resolución 49, entonces puede elegir el tipo de reporte detallado y el sistema le va a mostrar por cada cuenta de la resolución 49 cuáles son las cuentas de su plan de cuenta normal que están enlazadas a dichas cuentas. Le va a ser mucho más fácil detectar sus errores, pero de igual manera es importante que usted pueda verificar eso por si acaso. Entonces es muy sencilla la configuración para obtener el balance general y el estado del resultado. Ahora le voy a mostrar cómo crear los parámetros para poder obtener correctamente el flujo de efectivo. Antes de empezar con eso, le voy a mostrar la planilla de Excel que lo había descargado de la página de la SED. Este es el formato del estado de flujo de efectivo según la resolución 49. Me gustaría que se fije en estas descripciones que están aquí. No hay muchas descripciones en este informe, es un informe de una sola carilla. Y lo que se puede apreciar aquí es lo siguiente. Este título que está aquí, que dice flujo de efectivo por actividades operativas, es solo un título. Aquí no va ningún monto. Estas descripciones que están aquí, ventas netas, pago a proveedores locales, pago a proveedores del exterior, efectivo pagado a empleados, efectivo generado por otras actividades operativas y pago de impuestos. Estas descripciones que están aquí sí requieren de algún monto para ambos ejercicios, para el ejercicio actual y para el ejercicio anterior. Esta descripción que está aquí es solamente una descripción del total, es decir, aquí muestran los montos totalizados de estos montos que estaban detallados en este lugar. Entonces, así continúa este informe. Aquí podemos ver otro título. Esto no lleva ningún monto aquí. Vemos las descripciones que sí llevan los montos y la descripción del total. También la misma cosa aquí. Este es un título. Estos son los detalles que sí llevan montos en este lugar. Este es un título de total. Efecto de las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio. Este sí es una descripción que lleva un monto aquí. Y no quiere decir que estas descripciones que están aquí formen parte de esta. Aquí se pierde un poco el patrón de lo que yo le estaba mostrando. Realmente este título o esta descripción que están negritas aquí sí lleva un monto. Después, aumento, disminución neto de efectivos y sus equivalentes es la sumatoria de todos los totales anteriores. Sería efectivo neto por actividades operativas más
efectivo neto por actividades de inversión más efectivo neto por actividades de financiamiento más efecto de las ganancias pérdidas por diferencias de cambio. Entonces el monto que va aquí es el resultado de la sumatoria de las descripciones que acabo de mencionarles. En esta descripción, efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo, aquí va la sumatoria de toda la disponibilidad, de todas las cuentas que van agrupadas dentro de la cuenta disponibilidades al inicio del periodo. Por ejemplo, si esta columna corresponde al ejercicio 2019, aquí debe ir el total de las disponibilidades o el saldo de las disponibilidades del asiento de apertura de ese ejercicio, de cuánto tuve de efectivo, cuánto tuve de dinero al iniciar el ejercicio 2019. Eso es lo que va ahí. Y finalmente, en efectivo y sus equivalentes al cierre del periodo, va la sumatoria de aumento o disminución neto de efectivos y sus equivalentes, más efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo. Y esto debe reflejarse exactamente si es que yo saco un balance general. El saldo de la cuenta disponibilidades debe ser igual al total que me va a mostrar aquí en este informe. Entonces, mirando un poquito esas descripciones y diferenciando las descripciones que son totales, lo que son detalles, lo que son descripciones que muestran la sumatoria de los detalles, puedo mostrarle en SmartCount cómo cargar los parámetros. Para hacer eso nos vamos a referencias, contabilidad, parámetros resolución 49, parámetros para flujo de efectivo. Entonces aquí cambia un poco ya la temática en comparación a la parametrización del balance general y el estado de resultados. Hay una pantalla especial para cargar los parámetros que servirán solamente para el flujo de efectivo. Entonces hay que cargar aquí todas las cuentas que yo quiero cargar dentro de cada grupo que yo tengo aquí. Yo lo llamo grupo a estas descripciones para poder hablar el mismo idioma, ¿verdad? Para mí esto es un grupo y a pesar de que es un informe y la vista es muy sencilla, sabemos que detrás de esta descripción hay varias cuentas contables cuyos saldos se consultan para hacer una serie de sumas y restas para obtener finalmente un monto en este lugar. Entonces por eso yo lo llamo grupo, porque yo sé que hay muchas cuentas que se utilizan detrás de esta descripción. Ok, entonces aquí quiero llegar y por qué le muestro eso. Por ejemplo, al tratar de cargar un nuevo parámetro, este campo de grupo es un campo que le va a mostrar el listado de todas estas descripciones que yo tengo aquí en mi planilla de flujo de efectivo. Eso ya está cargado en el sistema, ya está de forma predeterminada. Usted no va a tener la necesidad de volver a cargar los grupos. Esto ya está. Al presionar F9 puedo fijarme aquí que ya tengo todas las descripciones y están en el mismo orden en que están en esta planilla. Empieza con flujo de efectivo por actividades operativas, como está aquí en la planilla Excel, y así sucesivamente. Todas las descripciones que están aquí en esta planilla de Excel ya están como grupos en SmartCount. Entonces ya tiene esa ventaja de que no va a necesitar crear esos grupos. Eso ya viene de forma predeterminada. Lo que no viene de forma predeterminada en SmartCount son justamente los parámetros, porque hablando con varios contadores sobre la cuestión de los cálculos para poder obtener el flujo de efectivo, me di cuenta de que cada contador tiene un criterio diferente para poder armar una planilla de Excel con sus cálculos y utilizan una misma cuenta. Mirando el modelo de flujo de efectivo de varios contadores, algunos lo utilizan para poder hacer el cálculo de ventas netas o puede usar la misma cuenta para enviar a otro tipo de grupos. En síntesis, hay mucha discrepancia en eso, entonces depende mucho del criterio del contador
la forma de configurar una planilla para poder realizar los cálculos y obtener el flujo de efectivo. Por ese motivo, no está de forma estandarizada en SmartCont los parámetros para el flujo de efectivo. No existe ni un solo parámetro creado en SmartCont, por lo que es responsabilidad exclusiva del contador crear esos parámetros para poder obtener el flujo de efectivo. Ok, voy a cerrar esto. A modo de ejemplo, yo ya había cargado varios parámetros para poder mostrarle a usted el funcionamiento del flujo de efectivo. Voy a cancelar esto y voy a consultar todos los parámetros que yo tengo. Aquí, por ejemplo, veo que hay un parámetro que corresponde al grupo ventas netas cobro neto, que en mi planilla sería esto. Y le asigno la cuenta contable deudores por ventas. Le asigno o determino o establezco, mejor dicho, que el signo del saldo de esa cuenta va a ser suma. Y el origen del saldo que va a recuperar el sistema cuando haga la consulta va a ser del saldo inicial. Hay dos tipos de orígenes para poder obtener los montos en SmartCont. Esto voy a editarlo solamente para poder mostrarle. En cuanto a signo, yo puedo hacer que tenga un signo positivo o un signo negativo el saldo de la consulta de esa cuenta. Y el origen, yo puedo decirle al sistema que yo quiero que se consulte el saldo inicial, que sería el saldo de esa cuenta, pero del asiento de apertura, solo del asiento de apertura. Y si es que yo selecciono saldo final, el sistema va a buscar el saldo del cierre de esa cuenta. Esos son los dos tipos de orígenes de datos que puede tener SmartCont para poder realizar las consultas de saldo de las cuentas que yo vaya asignándole. Ok, voy a cancelar esto. Voy a volver a consultar. Tengo la cuenta deudores por ventas. Le asigno el signo positivo y le digo que recupere el saldo del asiento de apertura. El siguiente parámetro vuelve a ser la cuenta deudores por ventas, pero esta vez le asigno el signo negativo y hago que consulte el saldo final. ¿Por qué hago eso? Porque dentro de este grupo ventas netas cobro neto, yo necesito solamente el saldo de acuerdo a los movimientos que tuvo en un solo ejercicio. Por eso es que le resto el saldo final al saldo inicial. Eso es lo que va a hacer finalmente el sistema al generar el reporte. Va a tomar estos dos parámetros. Recuerden, el primer parámetro de la cuenta deudores por venta tenía signo positivo y recupera del saldo del asiento de apertura. El segundo parámetro, la misma cuenta deudores por venta, tiene un signo negativo y va a recuperar el saldo del cierre del ejercicio. Entonces, cuando se genere el reporte, el sistema va a obtener esos dos montos, de los cuales uno de ellos va a tener un signo negativo y el sistema va a hacer una resta. De esa forma se va a obtener solamente el monto de la cuenta deudores por ventas que corresponde a ese ejercicio. Eso es lo que va a hacer el sistema. Entonces aquí hay varias cuentas. Esta, por ejemplo, es una cuenta de ingresos y la cuenta de ingresos no se le crea dos parámetros, porque todas las cuentas que sean de tipo ingreso o egreso simplemente se recupera el saldo final. Se recupera el saldo final porque en el asiento de apertura no existen cuentas de ingresos y de egresos. Entonces, todos los parámetros en los que usted va a usar cuentas de ingresos y de egresos es más fácil parametrizar porque solo va a crear un parámetro y va a obtener el saldo final, ya que en el asiento de apertura no existía ningún saldo inicial. Solamente aquí va a considerar si es que usted quiere que se le asigne un signo positivo al saldo de esa cuenta o un signo negativo. Eso va a depender de usted. Si usted ya trabajó con planillas
flujo de efectivo, usted tendrá una planilla de Excel donde tiene listado de cuentas que utiliza para obtener cada monto de estos grupos que están aquí en la planilla de Excel. Usted tendrá su cálculo auxiliar, entonces esa misma planilla usted lo va a consultar para poder ir creando los parámetros de acuerdo a la forma en la que usted calcula los montos de estos grupos. Estos son solamente ejemplos que yo había creado de acuerdo a las operaciones que yo tengo como ejemplo. Pero las operaciones que tengo aquí como ejemplo en esta versión, para mostrarle a usted como un ejemplo, son operaciones muy sencillas. Yo solamente tengo asientos de compras, tengo asientos de ventas y tengo un asiento de pago de salarios. Entonces no son muchas cuentas las que utilicé, pero a modo de ejemplo ya van a servir. Por eso es que no tengo muchos parámetros creados. Solamente creé los parámetros de acuerdo a las cuentas que yo usé y que afectaron el saldo de mi disponibilidad. Voy a cerrar esto. Entonces, una vez que usted cree todos los parámetros, usted puede ir a reportes, resolución 49, flujo de efectivo. En el ejemplo que yo tengo, el ejercicio actual es 2019 y el ejercicio anterior es 2018. Tipo de reporte original, voy a pedirle el reporte original y me trae el sistema los montos de acuerdo a los parámetros que yo había creado. Entonces, mirando de esta forma, la vista es muy simple, es muy sencilla. El reporte solamente ocupa una página pero ambos sabemos de que por cada grupo que está aquí, por cada monto que nos trae aquí, detrás de eso pueden haber muchas cuentas que están parametrizadas para poder sacar ese monto que requiere de saldo inicial, saldo final, una serie de sumas y restas para poder obtener ese monto finalmente. Usted sabe de lo que le estoy hablando. De igual manera va a quedar a criterio de usted, va a quedar bajo su responsabilidad crear los parámetros necesarios para poder sacar el flujo de efectivo de acuerdo a su criterio. Bueno, esto es un ejemplo que yo había hecho de acuerdo a la forma en la que yo parametricé. Entonces tengo aquí los montos del ejercicio 2018 y 2019 solamente del grupo de flujo de efectivo por actividades operativas. Más abajo no tengo nada en flujo de efectivo por actividades de inversión, no tengo nada. No tengo nada en flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Tampoco tengo nada en efecto de las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio. Ok, entonces vamos a ver aquí cómo podemos saber que está bien el flujo de efectivo. Bueno, una cuestión muy importante sobre esta cuestión de los parámetros. No se crean parámetros de las descripciones que representan títulos y de las descripciones que representan totales. Usted solamente va a necesitar crear parámetros de estas descripciones que están entre los títulos entre este título y el título del total. En otras palabras, usted no va a necesitar crear ningún parámetro del grupo llamado flujo de efectivo por actividades operativas. No va a necesitar. Sí va a necesitar crear parámetros para ventas netas, pago a proveedores locales, pago a proveedores del exterior, efectivo pagado a empleados, efectivo generado usado por otras actividades operativas, pago de impuestos. No va a necesitar crear parámetros del grupo efectivo neto por actividades operativas. No. ¿Por qué? Porque el sistema solamente utiliza estos montos que están aquí y los totaliza para poder mostrarlos en este grupo de total. Por eso no es necesario crear ningún parámetro. Para ser más específico, tampoco debe crear ningún parámetro para la descripción o el grupo llamado flujo de efectivo por actividades de inversión. Solamente va a crear parámetros del grupo aumento, disminución neto de inversiones temporarias, de inversiones a largo plazo, de propiedad, planta y equipo. No va a crear ningún grupo de esta descripción, efectivo neto por actividades de inversión, porque el sistema, si encuentra aquí estos montos, los va a totalizar para mostrarlos aquí.
usted no va a necesitar crear grupos no va a necesitar crear parámetros del grupo flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Solamente va a crear parámetros para aporte de capital, aumento o disminución neto de préstamos, dividendos pagados, aumento o disminución neto de intereses. No va a necesitar crear ningún parámetro para efectivo neto por actividades de financiamiento, ya que el sistema simplemente va a totalizar los montos que encuentren aquí para mostrarlos como un total. Si usted va a necesitar crear parámetros para el grupo llamado efecto de las ganancias o pérdidas por diferencia de tipo de cambio, sí va a necesitar crear parámetros para este grupo. Con respecto al grupo aumento o disminución neto de efectivos y sus equivalentes, tampoco usted va a necesitar crear ningún parámetro, ya que para determinar ese monto el sistema solamente suma el resultado de efectivo neto por actividades operativas más efectivo neto por actividades de inversión más efectivo neto por actividades de financiamiento más efecto de las ganancias o pérdidas por diferencias de tipo de cambio. Y este es el resultado. Entonces no necesita crear ningún parámetro con este grupo. Con respecto al grupo efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo, usted sí va a necesitar crear parámetros para este grupo, y las cuentas que deben ir dentro de este grupo son todas las cuentas que representan disponibilidades en su plan de cuentas. Por ejemplo, para crear parámetros con este grupo, usted deberá crear parámetros para la cuenta bancos, caja, fondo fijo, etc. Entonces, todas las cuentas que representen una disponibilidad en su plan de cuentas, usted va a necesitar crear como parámetros enlazándole al grupo efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo. Entonces, si es que usted saca un balance, la cuenta disponibilidades, el saldo de la cuenta disponibilidades debe ser igual a este saldo que está aquí, ¿verdad? Me refiero al asiento de apertura. Esto hace referencia al saldo de la cuenta disponibilidades cuando empezó el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio 2019 se asume que en el asiento de apertura, considerando solamente el asiento de apertura, el saldo de todas las cuentas de disponibilidades, la sumatoria de esos saldos representan 169.900.000 guaraníes. Ok. Con respecto al grupo efectivo y sus equivalentes al cierre del periodo, usted no va a necesitar crear ningún parámetro para esto, porque en el reporte el sistema lo que hace es sumar estos dos montos que están aquí, y este monto tiene que reflejar el saldo de la cuenta disponibilidades que está en su plan de cuentas. Usted puede consultar su balance y debe tener al cierre del ejercicio 2019 debe tener este monto que está aquí, y eso podemos comprobarlo. Con respecto a los montos del ejercicio anterior, para poder verificar que está bien esto y que es coherente, se supone que el valor del grupo efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo 2019 tiene que ser igual al saldo de las cuentas de disponibilidades como cerró en el 2018. Entonces aquí coincide. En el 2018 las disponibilidades o el saldo de la cuenta de disponibilidades equivale a 169.900.000 y es igual al grupo efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo 2019. Entonces, esto quiere decir que es coherente en mi reporte. Ahora, ¿cómo yo voy a comprobar de que efectivamente en el ejercicio 2019 terminé o mi cuenta de disponibilidades tuvo saldo de 292.900.000? Voy a cerrar este reporte. Voy a ir, estoy en el ejercicio 2019. Yo quiero saber cómo yo cerré la cuenta de disponibilidades. Voy a reportes,
contabilidad, balance analítico al 31 de diciembre del 2019 y saco este informe y puedo ver que mi cuenta disponibilidades cerró efectivamente con 292.900.000 guaraníes. Entonces está bien mi reporte de flujo de efectivo, es coherente. Algo muy importante también sobre el flujo de efectivo es lo siguiente. Ejercicio actual voy a ingresarle 2019, ejercicio anterior 2018. En tipo de reporte también tengo un reporte de tipo detallado, como también tiene esa funcionalidad, el balance general y el estado de resultado. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Este reporte me permite a mí ver qué es lo que yo tengo detrás de cada grupo para poder saber de dónde el sistema recuperó los montos para calcular el valor finalmente de cada grupo. Entonces, lo que está en negro, en color negro, las letras de color negro, son los grupos originalmente del flujo de efectivo. Ok. Y estas descripciones que están en color azul son todas las cuentas del plan de cuentas normal de acuerdo a los parámetros que yo creé y el sistema recuperó los saldos de estas cuentas para poder calcular estos montos. Entonces este reporte me parece muy práctico para poder ir viendo. Yo puedo ir creando parámetros poco a poco y en paralelo ir generando mi flujo de efectivo para poder ver qué es lo que me falta, si es que asigné mal los grupos, y es de esa forma muy sencilla en la que yo puedo ir viendo. No hace falta apurarse para parametrizar o para crear los parámetros para el flujo de efectivo. Puede hacerlo poco a poco, puede ir generando en paralelo este reporte detallado y de esa forma usted podrá ver de dónde el sistema está trayendo los montos con sus respectivos signos para poder mostrarle a usted, para que usted pueda ver el origen de los montos para calcular este monto. Esta columna significa, en el caso de la sigla SF, significa saldo final, SI significa saldo inicial. Esta columna representa al signo que usted le asignó en el parámetro. La S es suma, la R es resta. En este ejemplo de la resta, usted puede ver que aquí le trae con signo positivo el sistema el saldo. El sistema trae el saldo con el signo original para mostrarle aquí. No le aplica aquí el signo que está de esta forma. Esto solamente es de referencia para que usted sepa lo que sucede. En otras palabras, 28 millones más, porque tiene signo suma 11 millones menos porque tiene el signo para la resta. Entonces resta, realmente este monto de 33 millones resta, más 170 millones porque tiene el signo de suma, menos 11 millones porque tiene el signo de la resta. Entonces esas operaciones tienen como resultado 165 millones. Y es así como funciona. Entonces usted puede ver cómo parametrizó de por ahí. No es muy sencillo porque es muy tedioso. Hay grupos que tienen muchas cuentas contables y dependen mucho del movimiento de las cuentas que utilice la empresa sobre la cual está llevando la contabilidad. Porque yo llegué a ver parametrizaciones del flujo de efectivo que, por ejemplo, el grupo de pago a proveedores locales tenía muchas cuentas detrás. Y va a depender mucho del movimiento de la empresa para la cual está llevando la contabilidad. Pero el sistema le da la posibilidad de que usted pueda ver cuáles son los orígenes de los datos de donde el sistema recupera los montos para poder calcular estos totales. Y es así. Esto es solo un ejemplo. Realmente yo le reitero que originalmente en SmartCon no existe ningún parámetro para el flujo de efectivo. Es responsabilidad de usted crear los parámetros en esta pantalla.
Ahora le voy a mostrar cómo crear los parámetros para poder emitir el estado de cambios del patrimonio neto. La forma de crear los parámetros para este informe es muy similar a la creación de los parámetros para el flujo de efectivo. Antes de empezar, vamos a echarle un vistazo al Excel con el formato original de este informe de estado de cambios del patrimonio neto. Aquí podemos ver varias descripciones del ejercicio anterior y del ejercicio actual. Y la estructura está dividida por columnas. Entonces, para crear el parámetro o los parámetros para sacar este reporte en SmartCont, la única diferencia que hay con la creación de parámetros para el estado de flujo de efectivo es un campo más que se llama número de columna. Y en SmartCont se determina eso de la siguiente forma. Para SmartCont, esta columna que está aquí, capital integrado, es la columna 1. La columna 2 es reserva legal. La columna 3 es reserva de revalúo. Columna 4, otras reservas. Columna 5, resultados acumulados. Columna 6, resultado del ejercicio. Columna 7 es el patrimonio neto, que esto es solamente un total. Entonces ese es el único campo que difiere con respecto a la creación de parámetros para el flujo de efectivo. Ahora le voy a mostrar un ejemplo. En SmartCont ya existen algunos parámetros creados que le van a servir de ejemplo para poder crear los demás. A diferencia de los parámetros para el flujo de efectivo, los parámetros para el estado de cambios del patrimonio neto están algunos registros ya en el sistema y le voy a mostrar lo que hay. Para poder crear estos parámetros, usted puede ir a referencias, contabilidad, parámetros de resolución 49, parámetros para cambios del patrimonio neto. Como usted puede fijarse, la pantalla es muy similar a los parámetros del estado de flujo de efectivo, solamente que aquí tiene una columna más llamada número de columna. Entonces solo ese campo difiere de la pantalla que le había mostrado anteriormente para crear los parámetros del flujo de efectivo. Aquí vamos a consultar, vamos a hacer una consulta general de lo que ya hay en el sistema y están configuradas, por ejemplo, las cuentas o los montos que se van a mostrar en el registro o en el grupo llamado saldo al inicio del ejercicio. En este grupo ya está parametrizado las cuentas que van a ir en estos campos, en estas columnas. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí puedo ver que para el grupo 1, bueno, antes de mostrarle esto voy a volver a mostrarle la creación de los grupos. ¿A qué me refiero cuando hablo de grupos? En SmartCont ya están registrados de forma predeterminada estas descripciones que están en esta planilla de Excel. Saldo al inicio del ejercicio, movimientos del ejercicio, integración de capital, transferencia de dividendos a pagar, transferencia a resultados acumulados, ajustes, desafectaciones de resultados acumulados, reserva legal, reserva de revalúo, otras reservas, resultados del ejercicio. Y saldo al cierre del ejercicio. Estas descripciones ya están creadas como grupos en SmartCont y en el mismo orden en que aparece en la planilla Excel. Si yo presiono F9 aquí, puedo ver que están exactamente estas descripciones, al igual que están aquí en la planilla de Excel. Entonces ya no tiene la necesidad de crear estos grupos, estos ya están creados de forma predeterminada. Lo único que usted debe hacer es crear los parámetros y por cada grupo usted ir asignando las cuentas que usted quiere que el sistema tome el saldo de la misma cuenta para poder llevar el monto en los campos correspondientes para el estado de cambio de patrimonio neto. Voy a cancelar esta operación y voy a volver a consultar. Como le estaba diciendo, en este caso este grupo 1 es saldo al inicio del ejercicio, que es este campo que está aquí, y según este parámetro le asigna la cuenta capital suscripto
para que muestre en la columna 1, que sería aquí. Entonces de esa forma yo voy mapeando para indicarle al sistema que cierto monto de cierta cuenta quiero que lleve en tal columna. Entonces esta es la columna 1. Le estoy diciendo a SmartCount que quiero que el monto de esa cuenta lo lleve aquí en la columna número 1, que es capital integrado. También yo le asigno el signo que yo quiero que lleve el saldo de esa cuenta, si quiero que sume o que reste, y determino el origen de la cuenta. En este caso, como es el saldo al inicio del ejercicio, yo solamente quiero el saldo inicial, que es el saldo que se encuentra en el asiento de reapertura. Y si es que paso al siguiente parámetro, nuevamente puedo ver que se le asignó al grupo 1, que es saldo al inicio del ejercicio, pero esta vez se seleccionó la cuenta reserva legal para decirle a SmartCount que lleve el saldo de esa cuenta a la columna número 2, que es reserva legal. Creo que ya estará comprendiendo el patrón para crear los parámetros. Y todas estas cuentas que tienen que ver con el grupo saldo al inicio del ejercicio se configuraron para que tenga un signo de suma y el origen es el saldo inicial. Todos estos montos, todos los montos que deben mostrar en esta línea deben recuperar del saldo inicial. Voy a pasar al siguiente parámetro. Nuevamente el grupo 1, que es saldo al inicio del ejercicio. Cuenta reserva de revalúo fiscal. Le digo que lleve el saldo de esa cuenta a la columna 3, que es esta columna. Entonces va a llevar aquí. Y así sucesivamente. Estos parámetros sí ya están de forma predeterminada en SmartCount. Usted al adquirir el sistema va a encontrar estos parámetros que están de forma correcta y también le va a servir como ejemplo para poder crear los parámetros que le haga falta. Ahora, ¿cómo usted va a saber cuáles son los parámetros que todavía no se crearon y que va a necesitar en algún momento? Para eso voy a mostrarle el ejemplo, voy a ejecutar el reporte y usted va a poder mirar los montos que aparecen en el reporte y de acuerdo a eso va a deducir cuáles son los campos que ya están parametrizados y cuáles son los que le faltan. Entonces le va a resultar más fácil crear los parámetros que faltan porque hay la mayor parte ya están creados los parámetros. Ok, algunas aclaraciones. Al igual que él había indicado cuáles de los grupos en el estado de flujo de efectivo no deben tener parámetros, también le voy a indicar cuáles de los grupos que están aquí para el estado de cambios del patrimonio neto no debe tener ningún parámetro creado. Entonces sería, si yo quiero agregar uno nuevo, le voy a mostrar cuáles son. No debe tener ningún parámetro el grupo llamado movimientos del ejercicio porque esto solo es un título. Aquí en el Excel esto es solamente un título que no lleva ningún monto, entonces no es necesario crear ningún parámetro. Y después saldo al cierre del ejercicio, tampoco es necesario crear ningún parámetro para este grupo. Voy a tratar de consultar el grupo 11, que sería el saldo al cierre, y no hay ningún parámetro creado. No es necesario crear parámetros, y reitero esto que es muy importante para el grupo movimientos del ejercicio y para el grupo saldo al cierre del ejercicio. Solamente usted debe crear parámetros para saldo al inicio del ejercicio, integración de capital, transferencia de dividendos a pagar, transferencia de resultados acumulados, ajuste, desafectación de resultados acumulados, reserva legal, reserva de revalúo, otras reservas y resultado del ejercicio. Este grupo de resultados del ejercicio ya está parametrizado de forma correcta, entonces no es necesario que usted cree ningún parámetro para este grupo. También ya está de forma, también ya se crearon los parámetros y están de forma predeterminada para el grupo transferencia a resultados acumulados. Entonces esos son los ejemplos que ya están en el sistema, que usted los va a encontrar
y le va a servir de ejemplo para poder crear los demás parámetros. Ok, ahora le voy a mostrar rápidamente todos los parámetros que están creados. Estos son los parámetros que ya están creados para poder mostrarle un ejemplo de cómo se visualiza eso en SmartConf. Solamente tengo 13 parámetros. Voy a cerrar esta pantalla y le voy a mostrar el informe de los cambios del patrimonio neto, que está aquí en reportes, resolución 49, cambios del patrimonio neto. Ejercicio actual va a ser 2019, ejercicio anterior 2018. Y al generar me aparece este informe y estos son los resultados. Entonces, aquí me trae el capital integrado, un cierto monto. En los demás campos o columnas no me trae ningún monto porque no tienen saldo esas cuentas. Usted recordará que yo le había mostrado que ya están creados los parámetros para mostrar el saldo al inicio del ejercicio también de estas columnas. Pero no recupera nada porque no tiene ningún saldo. Solamente el capital integrado tiene saldo. Ok, esta columna de patrimonio neto lo único que hace es totalizar o sumar la columna 1 más la columna 2 más la columna 3 más la columna 4 más la columna 5 más la columna 6. Entonces este monto es el resultado de la sumatoria de todos estos campos. Ok, en este caso, como yo le había dicho, que el grupo de resultados del ejercicio ya está parametrizado, entonces usted no va a necesitar crear parámetros para el grupo de resultados del ejercicio, porque aquí se puede ver que el sistema recupera el resultado del ejercicio 2018. Ok, aquí no hay muchos montos porque con el ejemplo que yo había registrado se asume que esta empresa supuestamente empezó sus actividades operativas en el 2018, entonces no hay mucho que ver aquí. Ahora bien, para el ejercicio 2019, el sistema recupera el saldo al cierre del ejercicio. Esto no hace falta que usted parametrice. Y aquí podemos ver, como le había dicho, también ya están creados los parámetros para el grupo transferencia a resultados acumulados. Ok, entonces aquí nos muestra ese movimiento de la transferencia de el resultado del ejercicio a resultado acumulado. Eso ya está parametrizado, no hace falta que usted cree los parámetros para ese grupo, para esa descripción. Entonces este es el resultado del ejercicio del 2018, ¿ok? No se refiere al resultado del ejercicio del 2019. En transferencia a resultados acumulados lo que se muestra es el traspaso del resultado del ejercicio anterior al resultado acumulado. Y más adelante veremos el grupo resultado del ejercicio, que nos muestra que este es el monto del resultado del ejercicio del 2019. Y aquí, saldo al cierre del ejercicio 2019, el sistema lo único que hace es totalizar estas columnas. Entonces, mirando este ejemplo, usted va a poder deducir cuáles son los parámetros que ya fueron creados y cuáles son los que faltan todavía. La mayor parte de los parámetros ya están creados. Son muy pocos los parámetros que faltan, entonces va a quedar a su responsabilidad crear los demás parámetros. Pero ¿cuál es la ventaja sobre la parametrización para emitir los informes de la resolución 49? Yo le había dicho ya en varias ocasiones de que yo le sugiero que usted, al adquirir el sistema, cree todos los parámetros necesarios para la empresa 1, y entonces cuando usted vaya creando más empresas, SmartConf va a copiar esos datos de la empresa 1 para crear o realizar una réplica en las empresas que usted vaya creando. Entonces, los parámetros que usted crea para la resolución, para el flujo de efectivo y para los cambios del patrimonio neto se copian en la empresa que usted vaya creando y así sucesivamente.
Entonces le conviene más parametrizar de forma correcta, hacer que funcione bien eso en la empresa 1, y ahí usted se va a ahorrar el trabajo, porque a medida que vaya creando otras empresas, usted va a asegurar de que los parámetros de la resolución 49 ya estén correctos y estén íntegros, para que usted pueda simplemente ya registrar las operaciones y utilizar después sin problema esos reportes. Esa es mi sugerencia: utilizar la empresa 1 para tener todos los datos como una plantilla, y a partir de eso las demás empresas, cuando vaya creando, también van a tener los mismos datos. Es solo una sugerencia, pero usted ya sabrá cómo utilizar el sistema una vez que lo adquiere. Son solo sugerencias mías. Ok, y eso fue todo con respecto a la resolución 49. La creación de los parámetros, el enlace de las cuentas de la resolución 49 con el plan de cuentas normal, y lo dejamos hasta este punto, y vamos a continuar con otros temas en el próximo video. Muchas gracias. Si usted está interesado en adquirir el sistema SmartCont, puede contactarse al número 0993-591-010, como también puede enviar un correo a la dirección info.smartcont@gmail.com. Muchas gracias.